Muy buenas noches. Una vez más estamos aquí para estudiar el libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 19 y la vez pasada mirábamos cómo ahí precisamente en la ciudad de Éfeso el apóstol Pablo había realizado una gran cantidad de milagros, ¿no? Y es interesante que en todo el libro de los Hechos no se mira tanto a Pablo haciendo milagros como predicando el Evangelio, por decirlo así. Predicando el Evangelio, no tanto haciendo milagros, ¿no? Había ya realizado un milagro, ¿cierto? Allá en Listra, pero es solo eso. Sin embargo, aquí en Éfeso se multiplican grande y mira, en grandemente y mirábamos un paralelismo entre él y Pedro, citando un pasaje de allá de Hechos 5. Aquí dice, por ejemplo, en el 19:11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Que quede claro, ¿no? Quien los hacía era Dios, no Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantares de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Bien, vamos a concentrarnos un poquito en eso de los espíritus malos, ¿no? Nosotros hoy en día vivimos en un mundo muy no es un mundo científico, sino le vamos a poner el apelativo de cientista, ¿sí? En el siglo primero, las personas tendían a creer que detrás de cada arroyo había un espíritu, detrás de cada árbol frondoso había un tipo de espíritu. Todavía hoy en día hay algunas culturas que creen eso. Por ejemplo, allá en Baxter nosotros teníamos un empleado de una etnia hondureña que se llaman los misquitos, ¿no? Y ellos vivieron prácticamente inconquistables por mucho tiempo. Todavía es como un territorio autónomo. Los españoles nunca lograron conquistar a esa tribu. Bueno, no había mucho interesante ahí que conquistar tampoco. Entonces, es una de las razones. Pero ellos, en cierto sentido, pues saben español, saben su misquito. Y este hermano, porque era de la iglesia, ¿no? Trabajaba en Baxter. Solo que en el mero centro de Baxter había un gran árbol de Guanacaste. El Guanacaste es como una ceiba, parecía una ceiba. Y a él le daba mucho miedo cuando lo ponían a levantar las hojas del árbol ahí, porque como el Guanacaste tiene un tronco bien profundo y las raíces se meten así, o sea, saltan a la vista, entonces creen que el Guanacaste es un conducto entre el inframundo, ¿no? Y el cielo al mismo tiempo. Y si en algún lugar los espíritus salen del inframundo, pues es ahí, ¿no? Entonces los antiguos todo lo veían de esa forma. En la época de Jesús, cada enfermedad iba a ser identificada como un espíritu malo, ¿no? A veces a mí me da risa cuando veo toda la cultura de aquí de Colombia, cómo curan del ojo al niño, o cómo le ponen su amuleto, y ahí cuesta sacar esas cosas aún de la iglesia, o sea, cómo cuesta quitar las creencias, ¿no? Porque hacer una prohibición, eso es fácil, o sea, prohibir la situación, pero es que la cuestión no es esa, la cuestión es saca la superstición de la mente de las personas. Como otros curan de susto, ¿no? Y Janet se sentía extrañada con la explicación de qué es el susto, o sea, cómo se enferma uno de susto. No, no te enfermas de susto. Cuando te pegan un susto, la mitad de tu espíritu queda en el lugar allí donde te pegaron el susto. Y toda esa situación. Y bueno, en el siglo primero había mucho de eso. Entonces, todo era espíritus, ¿no? Y entonces, claro, cuando uno va a la Biblia, al Nuevo Testamento, uno va, o mejor dicho, a la Biblia, uno va a notar una gran diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Noto, no hay ninguna ley que diga cómo se efectúa un exorcismo. Sí habían leyes sobre qué pasaba si el buey del vecino se come el pasto tuyo. Sí habían leyes sobre cómo repudiar a una mujer. Sí habían leyes como cómo ver si era lepra o no era lepra, porque la lepra estaba allí, ¿no? O sea, entonces el leproso tenía que aparecer al sacerdote y el sacerdote tenía que señalar la llaga y había instrucciones precisas, ¿no? De cómo lidiar con esos asuntos, porque había lepra en las personas e incluso
lepra en las casas. No me pregunten porque no existe, ¿no? Pero lepras en las casas, entonces no sé a qué se refería, qué tipo de hongo podía tener una casa, pero incluso una casa podía ser clausurada porque el sacerdote determinaba que había lepra. Pero no existe ninguna instrucción para que el sacerdote sepa cuándo un tipo está endemoniado, porque no hay endemoniados en la ley. No hay endemoniados en los salmos. Leímos los 150 salmos uno por uno y nunca dice, tú sacaste el demonio de mí, por ejemplo, ¿no? No hay endemoniados en los profetas. O sea, uno lee el Antiguo Testamento y allí no hay demonios. Pero luego uno abre las primeras páginas del Nuevo Testamento y todo es demonios. O sea, Jesús tiene problemas en Marcos, que es el primer evangelio que se escribe con los demonios. Los demonios lo reconocen y le dicen, yo sé quién eres. Y no solo eso, sino que son demonios que están en la sinagoga, ¿no? Para que veamos dónde están metidos. Jesús entra, enseña en la sinagoga y ahí hay alguien que está escuchando la ley, que obviamente tomó sus pasos para llegar y el demonio habla y le dice, yo sé quién eres, ¿no? Yo sé quién eres tú. Bueno, todo está lleno de demonios. ¿Qué sucede realmente? ¿Qué sucedió? Muchos han tratado de dar varias explicaciones a lo que aquí está sucediendo. Vamos a tratar también de explicar un poquito. Durante toda la época del cristianismo, los demonios siempre tuvieron su presencia. Por ejemplo, si uno revisa la Iglesia Católica, que a mí me encanta revisar su historia, ¿no? Para notar qué cosas tiene ella que validan, por ejemplo, a veces nuestras prácticas. La Iglesia Católica hoy en día bautiza por rociamiento. Todos lo sabemos. Simplemente rocian agua sobre el niño, ¿no? Con la fórmula trinitaria, pero cuando uno revisa las capillas que tienen más de 1000 años de existencia, esas capillas tienen grandes bautisterios. Entonces uno dice, ¿por qué tenían bautisterios? Porque antes se bautizaba por inmersión. Eso es como de lógica. O sea, por eso es que tiene bautisterios. Entonces, identificando esas cosas, ¿no? Siempre la Iglesia Católica ha tenido exorcistas. Y hasta el día de hoy, la Iglesia Católica tiene una orden especializada en exorcismos. Mejor dicho, hay un exorcista del Vaticano. Y eso que es el título de una película muy interesante que está ahí en Netflix, de esas de terror, ¿no? El exorcista del Vaticano, ¿no? Pero sí existe un gran sacerdote encargado de la orden especializada en exorcismos. Como yo estudié estudié en la Universidad Católica Teología, me enseñaron ahí exorcismos. Sí, claro que sí. La teoría, nunca hicimos un exorcismo, la teoría. Y en este sentido, obviamente la Iglesia Católica, en cuestión de orden, estructura y todo lo demás, lleva pues más de 1000 años de ventaja a cualquier iglesia evangélica. Entonces, ellos no simplemente encuentran a un loco y dicen, este está endemoniado, sino que tiene que ser un loco especial, ¿sí? No cualquiera que tiene un problema va a ser un endemoniado. Por ejemplo, ellos dicen dentro de sus características para descartar, tiene que tener repulsión a las cosas sagradas. Es interesante esta situación, ¿no? Le ponen a la persona un libro, por ejemplo, de medicina encima, ¿no? Y no reacciona a él, pero luego le ponen una Biblia encima y el tipo se muere y da vuelta por quitársela. Bueno, entonces sí, ha de tener un demonio. Le ponen la hostia, le ponen una cruz, empiezan a conversar con él. Cualquier persona conversa, pero no cualquier persona conversa en latín, por ejemplo, en griego o en hebreo, ¿no? Porque el demonio sabe esos idiomas, ¿no? O a veces habla con un sacerdote que es de la China, ¿no? Y entonces le habla en chino, en el chino de su aldea. Entonces, tienen esas características. Las iglesias evangélicas no. Las iglesias evangélicas todo es demonio, por decirlo así. En Tegucigalpa llegaron unos psicólogos una vez a dar unas conferencias a varios pastores de la iglesia evangélica y a mí que me encantaba meterme en todas esas cosas, pues ahí estaba yo también, ¿no? Y la idea de los psicólogos estos era enseñarles al grupo de pastores de la iglesia, de las iglesias evangélicas, que no todo era demonios, que también existía una cosa que se llama psicología y las enfermedades psicológicas. Y lo que a mí me llamaba la atención, ¿no? Porque volviendo un poquito en el tiempo,
La iglesia siempre creyó en la posesión demoníaca, ¿no? Siglo primero, segundo, tercero, toda la Edad Media, en la Reforma Protestante, eso se manejaba mucho, incluso dentro de los puritanos. Ellos todo lo miraban como espíritus impuros que trataban de corromper a las personas, ¿no? Pero la Iglesia de Cristo se configuró, ¿no? En el siglo XVIII en Estados Unidos y en esa época había una mente muy racional en Estados Unidos y a partir de allí es que las iglesias de Cristo siempre pusieron en tela de juicio la situación demoníaca, o sea, la manera de pensar nuestra. Es decir, bueno, ahí está en la Biblia y obviamente la posición demoníaca es posible porque está en la Biblia, pero cuando a mí me traen al endemoniado, no me parece endemoniado, me parece una persona afectada de su salud psicológica, por decirlo de esta forma. Entonces, eso es como las iglesias de Cristo manejan siempre la situación. Había endemoniados en la Biblia, pero yo no los veo hoy en día, o sea, no los veo por ningún lado. Y cuando me dice que existen, pues los casos que yo he visto, por lo menos, no creo yo que sean una situación como esa, ¿verdad? Por ejemplo, me dice una señora una vez, para contar un par de anécdotas, me dice una señora una vez, sí, aquí hay un espíritu en mi equipo de sonido, ¿no? Y de hecho me molesta porque todos los días a las 5 de la mañana se prende, ¿no? Me prende el equipo. Entonces yo pues agarro el control y empiezo a revisar. Pues esos equipos son de los que se programan como reloj y estaba programado para prenderse a las 5 de la mañana. Ahí no había ningún espíritu, ¿verdad? Y es una situación que la persona empieza a ver que alguien que tiene una mente más racional, pues, por decirlo así, no ve. ¿Ya? Pero entonces esa es la forma en que nosotros pensamos. Entonces yo voy a las conferencias, ¿no? Y personalmente no descarto la posibilidad de una posesión, sí, yo no descarto eso. En el momento en que la persona supuestamente enferma me empiece a hablar en un guatemalteco muy, muy de occidente, ¿no? Y me diga yo recuerdo cuando vos te robaste las manzanas allá atrás del cementerio, no, pues entonces ahí sí va a estar la situación como rara, ¿no? Entonces uno allí tiene que estar con la mente abierta, ¿cierto? Entonces yo voy a esa reunión con los pastores y yo esperaba que los psicólogos presentaran una serie de características que un endemoniado sí tiene. Es decir, cuando yo me topo con una persona que es incoherente, ¿cómo sé yo si tiene una enfermedad psicológica o tiene una posesión demoníaca? Porque conste, todos estos psicólogos creían en la posesión demoníaca. ¿Cómo saber yo si simplemente tiene un desbalance y tomándose una pastilla se va a componer? ¿No? Existe incluso la esquizofrenia, ¿no? Dentro de las enfermedades psicológicas o psiquiátricas, que es la persona que tiene la capacidad de ver muertos. O sea, si yo soy esquizofrénico, y hasta hay una película muy buena, por cierto, que se llama Mentes que Brillan, en inglés A Beautiful Mind, que es de un hombre que es genio, o sea, de tipo es un genio realmente en economía, ¿no? Profesor de una universidad y sin embargo esquizofrénico. Entonces él tenía un amigo, ¿no? Y tenía una niña que jugaba con él en el parque y tenía un mafioso que le hacía encargos medio raros. Y él tenía todo un mundo, ¿no? Aparte de sus clases, de sus teorías, de sus estudios, tenía este mundo de compañía de su amigo, de la niña y del mafioso, hasta que un día llega a la conclusión de que ellos no existen, porque la niña nunca crece, debe tener como 20 años y todavía se viste como una niña de 7 años, ¿no? Y entonces, a partir de allí, él empieza a buscar ayuda porque se da cuenta que todo, mejor dicho, la mitad de su mundo es totalmente irreal. Bueno, uno dice, tiene que ser una posesión. Bueno, pues resulta que hay un psiquiatra que lo ve, lo receta, el hombre le toma la pastilla y deja de ver lo que no le correspondía ver. Simplemente, ya de viejito en la película, hay una mujer que lo está esperando a la salida del salón de clase y le dice, quiero una entrevista con usted, ¿no? Y él se le queda mirando, espéreme un momentito.
y empieza a preguntarle a todos los estudiantes que van saliendo de su salón de clase, ¿ustedes la miran? ¿Ustedes la miran? Todos la miraban, ¿no? Ahora sí, podemos hacer la entrevista, ¿no? Porque él no estaba seguro de qué cosas miraba y qué cosas no miraba. Pues no es un endemoniado. Entonces yo esperaba que me dijeran, estas son las características de un endemoniado. Pero todos los pastores no preguntaban por las características de un endemoniado. Ellos preguntaban, todos, sin excepción, cuáles son las características de un enfermo psicológico. Porque para ellos, todo es demonio. Hay que ver qué es un verdadero enfermo. Bueno, resulta que antes de este momento, Pablo ya se topó con un espíritu. Si recordamos, allá en Filipo, había una mujer que tenía un espíritu de adivinación y que seguía a Pablo y Silas y decía, estos hombres os anuncian el camino de salvación. ¿Mentiroso? No. Es un espíritu que decía la verdad. De hecho, ese es un problema que tienen los espiritistas. No sé si ustedes sabían, pero como ellos tratan de hacerle lógica a toda su ciencia, ¿cómo saben ellos que los espíritus que se presentan en sus sesiones son verdaderos? Es decir, ¿cómo no saben ellos que hay, como pueden haber espíritus que dicen la verdad, hay espíritus que dicen mentiras, ¿no? ¿Cómo vamos a creerle si se presenta un espíritu y nos pega una vacilada de las buenas? ¿No? Es la idea. Entonces, este espíritu aquí decía la verdad y sin embargo cansó a Pablo, conste. Pablo no lo expulsó de primas a primeras. ¿Por qué? Viene la pregunta. ¿Por qué Pablo? Y la hicimos en su momento. ¿Por qué Pablo no escucha a la mujer que tiene ese espíritu de adivinación y lo expulsa? Y ya. En los primeros 15 minutos. No. El espíritu andaba tras de ellos varios días. Y al fin, el apóstol se cansó, ¿no? Y cuando el apóstol se cansa, entonces lo expulsa. Y cuando lo expulsa, se le arma todo el problema. Entonces, ¿por qué no lo hizo, no? Bueno, una de las razones, y tal vez la más lógica, es que Jesucristo no lo mandó a expulsar demonios. Si nosotros recordamos la gran comisión, es vayan y hagan discípulos, bautizándoles y enseñándoles. Nunca Jesucristo dijo, vayan y expulsen donde vean demonios, expúlsenlos. No existía esa situación o esa preocupación que podría tener mucho, por decirlo así, una persona de hoy en día. Bueno, el caso es que a nosotros no vemos a Pablo, ¿verdad? Preocupado con los espíritus. Aquí, por ejemplo, en el caso de Éfeso, si nosotros vemos, no me dice a mí tanto que Pablo andaba expulsando demonios. Lo que me dice a mí es que los trapos que se llevaban de él, ¿no? eh, los delantares de su cuerpo, dice, los ponían sobre los enfermos y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Entonces, no es Pablo el exorcista, es simplemente que los trapos tocan a las personas y los espíritus salen huyendo. Y para demostrar esto, Lucas nos sigue diciendo, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, y notemos esta frase, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Bueno, entonces Lucas me va a contar una historia, así como entre lo que te vengo contando de Pablo, te voy a contar una historia de aquí de lo que sucedió. Que había unos judíos que eran exorcistas. Eh, el Nuevo Testamento está lleno de demonios y también de exorcistas. A veces uno piensa que Jesús es el único que echa fuera demonios en los evangelios,
Pero en determinado momento acusan a Jesús diciendo, ¿no?, que por el poder de Belcebú echa fuera los demonios. Y entonces Jesús le contesta a los fariseos, ¿no? Si yo lo echo por el poder de Belcebú, ¿por quién lo echan sus hijos? ¿Qué quiere decir? Que los hijos de los fariseos, y no entendamos esto de manera literal, ¿no? La palabra hijo entre los hebreos no significa hijo carnal, sino significa discípulo. No, como en el Antiguo Testamento cuando dice que Elías, ¿verdad?, o Eliseo se encontraba con los hijos de los profetas. Entonces uno dice, estos profetas andaban regando hijos por donde quiera. No, se refiere a aquellos que trataban de ser profetas y querían aprender el arte, pero todavía no eran profetas. Entonces eran los hijos de los profetas. Por eso es que Eliseo llamaba a Elías padre, ¿no? Porque en sentido figurado era su hijo, el aprendiz. Entonces, los hijos de los fariseos eran exorcistas, hacían exorcismos. Entonces, esto no está fuera de lo común. Entonces, estos eran exorcistas, pero luego dice que eran itinerantes. Eso significa que ellos eran especialistas. Itinerante quiere decir que iban de un lado para otro, ¿sí? De un lado para otro. Eh, Decía un pastor interesante en Honduras, yo he tenido, dice, en mi cristianismo, dijo él, me llamó la atención esto, mi historia con el diablo es de 3 tiempos. A ver, el primer tiempo me decían, el diablo está en esa casa y yo salía corriendo. El diablo está por la esquina, yo no pasaba por ahí ni loco. O sea, yo siempre quería saber dónde estaba el diablo para no estar ahí. En el segundo tiempo, dijo él, era yo persiguiendo al diablo. Me decían, el diablo está bajo tal cama y yo inmediatamente iba a ese lugar y oraba por la cama porque había que sacar al diablo de todos los lugares posibles, ¿no? Y entonces el diablo está por el parque, el diablo está bajo aquel árbol, donde quiera que el diablo estuviera, ahí quería estar yo para expulsar. Mi tercer tiempo, dijo él, es, a mí qué me importa el diablo. Yo vivo mi vida feliz con Dios. No me interesa a mí ese asunto. Pues yo miro el ministerio de Pablo así. O sea, ¿qué me interesa? Eso no es parte de mi vida. Sin embargo, cuando alguien es itinerante, entonces eso significa que éste va buscando endemoniados de pueblo en pueblo, o sea, de ciudad en ciudad. Es decir, gran campaña de echar fuera demonios, llego al pueblo de la Odisea, por ejemplo, y van a llegar los 7 hijos del gran sacerdote Sebas, de allá de Jerusalén, ¿no? Porque no se puede ser sacerdote fuera de Jerusalén. Estamos en Éfeso, ¿sí? ¿Qué estaban haciendo estos aquí? Tenían que ser itinerantes porque no hay sacerdotes fuera de Jerusalén, porque ahí está el templo. Entonces, están estos 7, ¿no? Que dice, a Éfeso llegamos en tal fecha, ¿no? Y claro, ellos ya son practicantes de exorcismos. Ahora, ¿cómo se hace un exorcismo? Y perdón, no soy un especialista en cuanto a estas cosas, ¿no? Notemos que Pablo simplemente dijo, en el nombre de Jesucristo, sal, punto. ¿No? Y en este caso se llevan los pañuelos de él y, bueno, los espíritus salen volando, ¿no? Y Jesús los echaba fuera así con esa frase. Pero dentro del mundo católico existen ciertas frases, ciertas formas, ciertas cosas que ellos tienen que hacer para expulsar a un espíritu. Ya, eso es como magia, no sé. Dentro del mundo evangélico, no. Solo se trata de hacerle la vida imposible al demonio para que largue. ¿No? O sea, eso significa al demonio no le gusta el culto, entonces vamos a tener culto y cántico y repetimos la misma, la misma, la misma. Y al pobre endemoniado pues lo encadenan porque él se quiere largar, ¿no? Entonces, como ya está encadenado, no me puede ir. Y al final se cansa el espíritu, el demonio, y se va. Esa es la idea. Pero dentro de los católicos existen ciertas formas mágicas y dentro de los judíos existían ciertas formas mágicas para expulsar a un espíritu. Entonces se topan estos con, fíjate que mira lo que pasa con las cosas que pertenecen a Pablo. ¿Y quién es Pablo? Pues es un predicador de un tal Jesús. Entonces agarran la frase, te expulsamos en el nombre de Jesús, a propósito.
¿Cuál Jesús? Porque Jesús hay muchos. La palabra Jesús, el nombre Jesús, es el mismo nombre Josué. O sea, los judíos se llaman Joshua, ¿no? Es el nombre Josué. Y ese abunda. O sea, Jesús no es el único. De hecho, de acuerdo a los eruditos, Barrabás también se llamaba Jesús. En el texto griego de Marcos dice así: ¿a quién quieren que os suelte? ¿A Jesús llamado Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? O sea, ¿cuál de los dos? Entonces, el nombre era muy común, ¿sí? Así que había que especificarle al demonio de quién estamos hablando. Por eso es que ellos agregan la frase, el que predica Pablo, porque no saben ni quién Jesús es, ¿no? Te echamos en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. El demonio contesta. Ok, sí, 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 sé quién es Jesús, ¿no? Conozco a Jesús. O sea, sí, sí, ese yo lo conozco, ¿sí? Y a Pablo también. Sé quién es Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? Y aquí está evidente el lenguaje sexual dentro del texto. Saltó, dice el texto, sobre ellos. Y luego agrega una frase, si uno la busca en una concordancia bíblica, dice literalmente, el espíritu inmundo saltando sobre ellos y dominándolos, suficiente. Luego tiene la frase, pudo más que ellos. Bien. Revisen ustedes en la Biblia y cada vez que hay una violación en la Biblia, esa frase aparece. Y pudo él más que ella. Tal vez estoy especulando mucho, pero aquí dice, saltó sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que salieron todos golpeados y desnudos. Hay una tremenda afrenta ahí dentro de esa situación. ¿Qué sucede cuando uno se mete a camisa de 11 varas? Un hombre dominando a 7. Bueno, sigue diciendo el texto, ¿no? Avanzando con nuestra lectura. Y esto, dice, fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre de Jesús. Sigue diciendo el texto. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Bueno, concluye, ¿no? Ahí el relato. Una cosa está ligada con la otra aquí, si nosotros nos fijamos. Una cosa está ligada con la otra. Dice que creía la gente, ¿no? Y cuando la gente creía, venía y hacía confesiones, ¿no? O sea, confesaba cosas. Eh, la Biblia solo me dice que lo hacían. A veces a uno le encantan estas cosas porque le encanta el chisme, ¿no? Y entonces uno dice, oye, ¿por qué no practicamos esto? ¿Por qué no cada persona que se convierte empieza a confesar cuáles son todos los pecados que ha hecho? ¿No? Pero aquí no me está hablando a mí digamos, yo robé, yo una vez mentí, yo una vez hice esto, sino todo está relacionado con la situación de la magia. O sea, aquí hay una cuestión de magia. No se menciona en ninguna otra parte de Hechos esta situación que se va a mencionar acá. La gente venía confesando sus acciones y traía su libro de magia. Es más viejo que la maña de pedir fiado, ¿no? Trae sus libros de magia y los pusieron todos ahí. Hicieron una gran pina. Y cuando calcularon el gasto, pues es un cálculo así, a grosso modo, calcularon 50,000 piezas de plata. Y cuando uno dice, ¿eso cuánto plata es? Bueno, una pieza de plata es lo que ganaba una persona por día. A Judas le pagaron 30 piezas de plata, el salario de un mes. Vendió a Jesús por un mes de salario. Y si cada pieza de plata, bueno, ¿cuántos días al año trabajaban los judíos?
Bueno, son 365 días al año, pero hay que quitarle 52 sietes, porque obviamente ellos no van a trabajar el día de reposo y ganan una pieza de plata al día. Y se pone uno a hacer cuentas, ¿no? Y aparece más o menos como unos 106 años de trabajo, ¿no? Y si uno en Guatemala, la Guatemala de hoy en día, gana más o menos 200 quetzales por día, yo no sé si uno gana 200 quetzales o no gana 200 quetzales, pero vamos a ver que gane 200 por día, ¿no? Entonces, eso le hace una cuenta a uno como de, híjole, multiplicamos nosotros 50,000 por 200, pues me salen a mí 10 millones de quetzales. ¿Qué les parecería en el centro de San Juan? Porque Éfeso no es muy grande. Un montón de libros que se calculan más o menos en unos 10 millones de quetzalitos. ¿Cuánta gente practicaba la magia? Y hemos encontrado esos libros de magia, que eso es lo más interesante, ¿no? Se liberaron algunos de esos. Y tienen ciertas formas. Por ejemplo, tienden, por ejemplo, los libros de magia de esa época, no creamos nosotros que hablaban de bebidas, de que hace un tecito de amargón o de que toma un poquito de lanté para la gripe, sino que tienden a decir, tú necesitas un favor. Sí, por ejemplo, que se me muera el vecino o que a la vecina se le muera el marido. Listo. Entonces, vas a hacer este trabajito en varios procesos. ¿Sí? Primero, vas a invocar a un demonio, ¿no? Porque los demonios están a la orden del día. Viven por ahí atrás de los árboles, viven en los ríos, viven en los pantanos, ¿no? Entonces tú lo invocas, vienes, haces un trato con él, luego lo haces hacer lo que necesitas que haga, y hay un momentito, o sea, hay un momentito en que el demonio está sujeto a mi poder, ¿no? Cualquier cosa que yo le diga que haga, a él no le queda de otra. Él puede ser más poderoso que yo, pero no me puede tocar. El gran problema de todos estos libros, y donde se concentran mucho más, ¿no? Es en cómo soltar al demonio, liberarlo, sin que se pegue la enojada conmigo y se me dé vuelta. ¿Cómo hacerle a ese último? ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Porque no les vine a enseñar cómo se hace ese trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el siglo primero las personas se ponían mucho a jugar con fuego. Y parece ser que la ciudad de Éfeso estaba altamente entregada a esa situación. Notemos nosotros, por ejemplo, que Pablo en Corinto no tiene estos problemas. En Corinto tiene otros problemas. La sociedad de Corinto es una sociedad sumamente libertina. O sea, esos tipos les encanta el mundo, como nosotros lo llamamos hoy en día. Tanto así, ¿no? Tanto así que en el griego antiguo la palabra corintiar significaba la palabra prostituirse. O sea, si uno decía, ¿qué anduviste haciendo? O sea, ¿qué se hace? No, pues ahí anduve corintiando, ¿no? Entonces era sinónimo de portarse mal. Y por eso es entonces que el apóstol corrige a los corintios cosas que para uno son lógicas, como cómo te vas a unir tú con una prostituta, ¿no? Entonces uno dice, sí, eso es lógico, o sea, eso todo cristiano lo sabe. No, los corintios no lo sabían. Hasta tenían ellos un eslogan cuando Pablo les decía, el vientre para las viandas y las viandas para el vientre. O sea, no era un eslogan corintio. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, porque ellos, su dicho completo era el vientre para las viandas para el vientre, el cuerpo para la fornicación. Así se hizo, la fornicación es para el cuerpo. O sea, si Dios no quería que yo hiciera esto, entonces ¿por qué me dio un cuerpo tan bonito, tan bello? ¿Por qué me dio esto que siento? Entonces por eso es que le dice, ustedes dicen el vientre para las viandas y las viandas para el vientre, pero lo uno y lo otro lo destruirá el Señor. O sea, hay un juez que vela sobre lo que tú
haces. Y luego dice, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Los problemas que él tiene ella. En Éfeso, el gran apóstol no va a enfrentar tanto esos problemas, no va a decir que no existían, probablemente sí, pero no va a enfrentar tanto esos problemas cuanto los problemas de hechicerías, supersticiones, prácticas de magia. O sea, ¿cuántos libros podía tener? A mí me hubiera encantado que Lucas me dijera la cantidad de volúmenes, no tanto la cantidad de plata que valían esos volúmenes, ¿no? Me encantaría que me dijera cuántos volúmenes para uno determinar, oye, a esta gente sí le encantaba estarse metiendo con fuego, invocando demonios para que me hagan esto, para que me hagan lo otro, atándolos, haciéndoles favores. Mira el sacrificio que te voy a dar, mira lo que te estoy entregando, mira lo que te estoy dando para que tú en compensación me des aquello. O mira cómo te estoy atando. Y luego mira cómo te estoy soltando, ¿no? Para que no me hagas daño. Cualquiera que juega con juego, simplemente se quema. En la Biblia tenemos nosotros un caso de un endemoniado que tenía una legión completa. Su vida era un completo desastre. Y uno dice, oye, pero si había una legión completa en él, yo creo que debimos haber despedido al jefe de los demonios, ¿no? ¿Y eso? Pues es que eso simplemente es mala administración, ¿sí? O sea, con uno cada uno basta. O sea, ahí tienes para endemoniar a 6,000 personas y resulta que todos ellos están en uno solo. Eso me recuerda a mí cuando me iban a evangelizar allá en Honduras, 7 evangelistas por la calle caminando y todos nos metíamos en la misma casa a predicarle a la misma persona. No hay desperdicio. O sea, podríamos habernos dividido de dos en dos y cubrir mucho más territorio. O sea, ¿para qué necesitas a tantos metidos en una persona? Ahí nosotros vemos estas personas no llegaban a estar endemoniadas porque sí, porque tal vez porque me aparecí en el lugar equivocado, en el momento equivocado, sino eran personas que jugaban con la magia. Bien, esto es todo por hoy. Continuamos la próxima semana.